La localidad vallisoletana de Medina del Campo puede presumir de tener una de las construcciones más emblemáticas de la Edad Media en la península ibérica, el Castillo de la Mota. Entre sus muros se esconden secretos y leyendas de personajes históricos como Isabel la Católica, su hija Juana de Castilla, César Borgia o Hernando Pizarro. Esta fortaleza es una obra maestra de la arquitectura militar que vamos a descubrir con la ayuda de Fernando, un arquitecto que ha trabajado en sus obras de conservación. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Lidia, buenos días. Bueno, hemos quedado en este punto porque creo que desde aquí se ve claramente la importancia militar de esta fortaleza. Sí, si te fijas en la torre del homenaje, verás que hay dos tipos de huecos. Hay unos huecos pequeñitos que son unos mechinales que se dejaban para volver a colocar el andamio si el castillo sufría daños en un ataque, y después hay unos rotos que son los impactos que provoca la artillería en un ataque que sufre el castillo antes de que pase a manos de los Reyes Católicos. Para evitar que esto volviera a pasar, los Reyes Católicos construyen una muralla alrededor del castillo de Enrique IV, se llama barrera artillera, y para hacer eso lo que hacen es derribar todas las casas e iglesias que había fuera. Esta barrera es una obra maestra del Renacimiento y es lo que le hace verdaderamente significativo. Pero además, este castillo presenta la innovación de que tiene otras dos líneas de fuego escondidas en el foso, es decir, que el enemigo desde fuera con sus cañones no puede destruir y solo se descubren cuando el enemigo intenta entrar en el foso. Este castillo podríamos decir que es pionero en arquitectura militar de aquel momento. Sí, es prácticamente un hito tecnológico, es decir, los ingenieros militares españoles llevan esta misma tecnología a los castillos que construyen en Italia y en Francia. Fernando, ¿en qué parte del castillo estamos Mira, estamos ahora? en la barbacana. La barbacana es el espacio que está entre la barrera artillera y el cuerpo principal del castillo, que en este caso son de dos épocas distintas. Es un espacio muy interesante porque era donde se producía la primera defensa de la fortaleza. Lo que tiene de especial son esas bocas de tiro que ves ahí. Las altas son para espingardas, es decir, como un fusil, y las bajas son para cañones, y se llaman troneras, sí, exacto. Las troneras son estos circulitos, y de hecho vamos a bajar a la galería de tiro por la rampa por la que bajaban los cañones, que está hecha pasando por debajo del arco de la puerta de la muralla de Alfonso VIII. Medina del Campo fue fundada en el siglo XI, después del repliegue del ejército musulmán hacia el sur. Es cuando esta zona del Valle del Duero vive un proceso de repoblación. Y fue precisamente aquí, en el Cerro de la Mota, donde hoy se alza este castillo. Esta gran fortaleza, que en su momento llegó a tener una de las barreras de artillería más avanzadas de Europa, es el resultado de varias etapas constructivas. Volamos hacia el sur del conjunto, hasta los restos de la primera fortaleza. La vieja muralla de la repoblación del siglo XII llega hasta los límites de la actual fortificación. En una etapa posterior, a finales del siglo XIII, se refuerza la muralla primitiva del XII. En ella se incrustan 4 torres cuadradas macizas de 5 metros de ancho y 20 metros de altura. La expansión de Medina y los sucesivos recintos amurallados hicieron que ya en el siglo XIV este conjunto pasara a ser un alcázar independiente identificado como la Villa Vieja. En el siglo XV, bajo el reinado de Enrique IV, se construyeron los 2 lienzos restantes de la muralla y, en medio, la colosal Torre del Homenaje que domina el conjunto. Finalmente, unos años después y bajo el reinado de los Reyes Católicos, se construyó la gran barrera de artillería que todavía hoy rodea todo el conjunto. Además de ser una excepcional fortificación defensiva, entre estos muros estuvo encerrada durante 2 años una de las hijas de los Reyes Católicos, la reina Juana I de Castilla, o más comúnmente conocida como Juana la Loca. Se cuenta que las continuas infidelidades de Felipe el Hermoso derivaron en unos celos casi enfermizos de su esposa Juana. Su madre Isabel, ante supuestos síntomas de locura, decide encerrarla aquí, en este castillo. Al parecer, esta es la ventana en la que se pasaba horas mirando para ver si volvía su marido. La posterior muerte de Felipe la sumió en una profunda depresión que, según se defendió en la época, rozó la demencia. Y esta fue la excusa para que su padre, Fernando el Católico, la mantuviera alejada del reino de Castilla que le pertenecía por derecho. En un extremo del recinto amurallado se alza la monumental Torre del Homenaje. De planta cuadrada, con casi 40 metros de altura y 13 de ancho,
fue mandada a edificar en el siglo XV por Enrique IV. Este monarca se la entregaría más tarde a su hermana, Isabel la Católica, la reina que moriría en la villa vallisoletana. En su día, esta torre defendía la puerta de acceso al patio de armas. Interiormente, destacan sus 3 plantas cubiertas con bóvedas, cuyos diseños respondían a la necesidad de transmitir correctamente las cargas de la Torre Caballero, la que se alzaba sobre la azotea, de la que hoy solo quedan algunos arcos. Descendemos hasta el patio de armas, el corazón de la zona palaciega del castillo. Su claustro se organiza en 3 galerías. Tanto este patio como la mayoría de las estancias del interior son reconstrucciones del siglo XX que respetan la distribución original inspirándose en la época de los Reyes Católicos. Muestra de esta inspiración estilística es la portada gótico-mudéjar que replica la del desaparecido Hospital Madrileño de la Latina. Seccionamos el edificio para recorrer alguna de sus estancias. Ante nosotros, el gran vestíbulo presidido por una enorme réplica del Mapamundi de 1500 de Juan de la Cosa, uno de los primeros mapas en incluir el llamado Nuevo Mundo. Y a continuación, la magnífica bóveda de ladrillo que cubre la escalera de honor de estilo gótico y también inspirada en el mencionado hospital madrileño. Al oeste del patio, atravesamos la capilla dedicada a Santa María del Castillo. De inspiración románica, en ella se conservan notables obras de pintura y escultura sacra. Un castillo donde se dan la mano historia y patrimonio. ¿Y ahora mismo en qué parte de la galería subterránea nos encontramos? Estamos en la parte de la galería subterránea de la fachada principal, pero la galería de tiro, le da la vuelta a todo el castillo alrededor de la escarpa del foso. ¿Y cuál era su función? La función era emplazar artillería para defender el foso. Mira, en este hueco estaba una pieza de artillería. Y en la parte de arriba hay un hueco, ves encima, que servía fundamentalmente para que entrara luz, para poder manejar la pieza, pero también servía para que entrara aire y formara corriente con unas chimeneas que permitían que saliera el humo, porque estos cañones usaban pólvora negra, y la pólvora negra era tóxica, y si se acumulaba mucho humo, la gente se tenía que salir de aquí. De hecho, fue uno de los problemas principales para usar la artillería dentro de una casamata. Esta es la sala central de defensa y desde aquí se distribuían las tropas en una dirección o en otra según por dónde te estuvieran atacando. Entonces desde aquí se puede llegar a todas las partes del edificio por varios sitios. ¿Y esta especie de pozo que tenemos delante de nosotros qué es? Bueno, esto es una pequeña sorpresa que te hemos preparado. Creemos que es una mazmorra de sitio, es donde guardaban a los prisioneros durante el asalto al castillo, porque no se los iban a devolver al enemigo, tampoco los iban a matar. ¿Y qué fondo tiene? Tiene unos 10 metros de profundidad y no ha bajado nadie desde hace 30 años que bajamos para hacer los estudios del plan director y ahora vamos a bajar. Veo que aquí hay como una especie de trípode montado. Y además nos van a ayudar los bomberos de Medina del Campo a poder bajar de nuevo 30 años después a esta sala. En esta posición se entiende mejor que esto es una mazmorra y que aquí, aunque el castillo nunca fue tomado y no hubo presos, sí se construyó para eso. Sí, de hecho es una de las más grandes que conozco. Normalmente las mazmorras de sitio son sitios muy pequeñitos, en una torre, pero no tan grandes como esta. ¿Cómo estaba este espacio cuando entraste por primera vez? Bueno, como el foso estaba relleno de tierras, las aguas generales de toda la zona se contenían, es decir, no salían. Una de las cosas que hicimos al recuperar el foso fue drenar las aguas. Entonces esto estaba lleno de agua, hasta el punto que pensábamos inicialmente que era un aljibe. ¿Y cómo llegasteis a la conclusión de que no era un aljibe, Pues, que era una mazmorra? Cuando lo vaciamos de agua vimos que no había entradas de agua, que el suelo no es típico de aljibe, que las paredes no tienen el revoco de los aljibes, que hay una ventana que da al foso y que hubiera permitido al enemigo envenenar el agua, y además el castillo tiene 3 pozos con agua viva y no necesitaba un aljibe, y menos en esta zona. Lo llaman ahí te pudras, pero realmente no dejaban que nadie se pudriera aquí porque generaba enfermedades al castillo. Eran solo lugares donde retener gente de forma muy temporal. Claro, los bajaban con una cuerda y luego les podían lanzar alimento, pero no hacía falta que nadie vigilara, porque de aquí no te puedes escapar. Es imposible. De hecho, veo que la sala es muy similar a la de arriba, la forma pero es muchísimo más alta.
Sí. ¿Te has dado cuenta? Hay una gran bóveda esférica y en un espacio muchísimo más alto que el que estábamos arriba. Es curiosa la sensación porque además es un espacio muy húmedo. Sí, claro. Es tan profundo que estamos más bajos incluso que la cota del foso. De hecho, esa ventana que ves ahí está casi a cota de ras del foso. Estamos todavía más bajos que la cota del foso. Y esos son los cimientos de las dos torres, ¿no? Las dos torres de entrada, esos son los cimientos. Yo creo que mi tiempo como pre-SRN ha terminado. Ya ha terminado. ¿Qué tal si avisamos a los bomberos para que nos Para saquen? que nos saquen, sí. Salimos desde una de las casamatas junto a la mazmorra de este castillo de la Mota. El aparejo de ladrillo y la forma esférica de estos cubículos le confieren una extraordinaria solidez. Fue a finales del siglo XV, tras un periodo de conflictos internos en Castilla, cuando esta fortaleza pasa a manos de los reyes católicos, que replantean completamente sus defensas. Sus ingenieros militares reforzaron la fortificación con una revolucionaria barrera de artillería y un foso que anulaba la antigua muralla urbana. Casi 7 años de trabajos para levantar una colosal barrera artillada de 12 metros de altura, con 4 niveles de tiro y capacidad para casi 200 piezas de artillería. Un increíble poder defensivo casi inexpugnable. El desarrollo de la artillería durante el siglo XV supuso que las fortificaciones medievales quedaran obsoletas. La solución adoptada fue la construcción de barreras perimetrales como esta. Rodeando todo el perímetro se alojaban piezas de artillería en los bajos de los muros. Una defensa implacable, aunque los almenajes estuvieran destruidos. Nuestro escáner nos permite analizar desde el subsuelo la gran novedad que presentaba la barrera de la Mota. Su excepcional galería de tiro en la escarpa y sus 2 niveles subterráneos de tiro en las torres angulares. Esta disposición de galerías ocultas requería de un eficaz sistema de extracción de humos que permitiese disparar los cañones desde el interior. Esto se conseguía a través de chimeneas que mantenían las galerías ventiladas. La barrera artillera de la Mota está considerada como una de las primeras y más importantes en su género. Estamos ante una construcción renacentista que servirá de inspiración a muchas de las posteriores fortificaciones del Renacimiento italiano. Estamos en la parte más baja del foso. Esta torre, que es la torre norte, tiene 3 salas como esta. Y además tenemos un pozo contra mina. ¿Y qué es un pozo contra mina? Bueno, a ver, cuando el enemigo se dio cuenta de que atacando con artillería era imposible destruir el castillo, que era imposible meterse en el foso porque estaban las defensas, entonces ideó un sistema que consiste en hacer una galería subterránea por debajo del foso, meterte debajo del cimiento del castillo, colocar pólvora y volarlo. Y entonces desde aquí escuchaban y decían, vienen por aquí, y cavaban una galería contra mina para volarles su mina. Muchas gracias, Fernando, porque he aprendido muchísimo de esta obra maestra de la arquitectura militar, que es el Castillo de la Mota. Gracias a vosotros por haber venido a enseñársela a los demás. Salimos porque ya no sé cómo salir, sí. ya me perdí. Vamos por aquí.